Tengo una conciencia muy escrupulosa, padre. Tengo necesidad de confesar muchas cosas. Solo son pecados veniales, padre. Nada. Han sido 17, padre. La primera fue una camarera cerca de Candlestick Park. Le corté la garganta y vi cómo se desangraba. Sangró muchísimo. Es un problema sobre el que estoy reflexionando, padre. Toda esa sangre. ¿Crees que la literatura son solo libros? Entonces te hace falta escuchar El Sermón de las 11 todos los miércoles a las 11 de la mañana por School Radio GH. El restaurante de la música, schoolradiogh.com, la radio que prende tus emociones. School Radio, la radio que prende tus emociones. Sermón de las 11. Soy Paulina Martínez, escritora y filósofa. No te olvides de escuchar el Sermón de las 11 por schoolradiogh.com. La radio que prende tus emociones. La radio que prende tus emociones. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Muy buenos días a todos. Como se darán cuenta, habemos el Sermón de las 11. El día de hoy tenemos confesionario. Yo soy Leodán Morales, su escritor fracasado por excelencia. Y el día de hoy tenemos a Óscar Esquivel con nosotros, quien nos va a confesar sus pecados literarios más profundos. Así que, comenzamos. Bueno, este pequeño texto se llama Toc Toc. Es una pequeña historia de terror que escribí hace algún tiempo, inspirada en algunos hechos reales. Desde hace varias noches me despertaba cerca de las 2 de la madrugada, debido a que alguien tocaba la puerta de mi casa, lo cual era increíblemente extraño, ya que todos mis vecinos eran gente mayor y bastante seria, salvo un par de ellos que tenían hijos entre sus 10 y 15 años. Pensaba que uno de ellos era el que me jugaba la broma siempre, pero comenzó a ser algo habitual, todas las noches. Así que hoy decidí quedarme despierto muy a mi pesar. Me quedé en la sala, en lugar de mi habitación, esperando a que dieran las 2 de la madrugada, hora a la cual comúnmente sucedía esta pequeña broma. Y pasó. Escuché cómo tocaban mi puerta, pero no era la puerta de mi casa, era la puerta de mi habitación. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Óscar Esquivel Ramírez y soy actor fracasado, tengo que decir, por eso me dediqué a escribir y pues hoy les voy a compartir un poquito de lo que yo hago. Pues sí, bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Leo, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. ¿Y tú qué tal, cómo estás? Yo muy bien, gracias. Y pues bueno, quisiera empezar tocando un tema interesante que tú mencionaste antes de empezar con tu texto, basado en hechos reales. ¿Cómo basado en hechos reales? ¿Qué fue lo que inspiró esta historia? Pues realmente lo que inspiró la historia fue como tal un hecho que me sucedió. Tenía poco de haberme mudado al departamento donde vivo con mi familia y sucedió una noche
Yo regularmente me quedo despierto todavía hasta tarde. Y un día en la noche, no sé si entre sueño, no sé si realmente sucedió, escuché cómo tocaban la puerta de mi casa. Y realmente era la madrugada, era una cosa que pues no era normal, por así decirlo. Volvió a suceder un par de veces en algunos días esporádicos, pero después dejó de pasar. Realmente nunca me dio como por investigar qué era, porque eran las 2 de la madrugada, no me quería ni levantar de mi cama, la realidad. Si hubiera sido más temprano, puede que a lo mejor sí hubiera ido a ver qué onda, ¿no? Pero pues así fue la cosa. ¿Con qué temías encontrarte si abrías la puerta después de que tocara? Y realmente con lo que más temía encontrarme era con mi vecina en pijama. ¿Por qué tu vecina en pijama? Porque creo que realmente da más miedo que cualquier espectro. Bueno, pero si nos vamos como que este mundo más de la mano peluda, igual y nos censuran ahora por eso, porque estamos haciendo una imitación de la mano peluda. ¿Qué espectro te hubiera dado miedo encontrarte si tú abrieras la puerta? ¿Qué espectro me hubiera dado miedo encontrarme? Yo creo que un espectro que realmente me hubiera dado miedo encontrarme hubiera sido como con el espectro de algún sacerdote o algo así. Creo que eso sí da miedo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, regularmente los espectros de todas las historias de la cultura popular, por ejemplo, La Llorona, en la cultura popular, ¿por qué llora? Por sus hijos. Está penando porque mataron a sus hijos, según la cultura popular. ¿Por qué estaría penando un padre? Probablemente también por los hijos del padre, ¿sí? Ahorita mencionas penar, mencionas espíritus, espectros, y mi pregunta se va hacia esta parte de, si tú te convirtieras en un espectro que estuviera penando, ¿por qué penaría y cómo habría sido su muerte? Su muerte, seguramente conociéndome, hubiera sido una de dos. Una, por congestión alcohólica. Ok. U otra, porque se perdió y ya no supo cómo regresar de algún lugar. También pudo haber sido cualquiera de las dos, porque regularmente me gusta ir a muchos lugares y no le aviso a nadie dónde voy. Ese es uno de mis problemas. Y usualmente me gusta también tomar mucho en esos lugares a donde voy. Entonces, por eso puede ser cualquiera de las dos. Ahora, si estuviera penando, sería por varias cosas. Probablemente una de las más importantes sería por todos mis amores fallidos. Okay. Quizás las iría a espantar por no tanto por mala onda, ¿no? Sino para darle más emoción a sus vidas. Sino otra de las razones por las cuales quizás también estaría penando sería quizás por mis escritos. ¿Tan malos son? No es que sean malos, sino que me inspiran a espantar a la gente. Bueno, sí, estamos en esa parte de que sí, realmente tú estás más en esta parte del terror, del suspenso y todo eso. Pero bueno, también tengo entendido que cuando un espíritu pena, cuando un espíritu anda, digamos, en el panteón, en una casa, repite los hechos que lo llevaron a penar. Y tú ya nos hablas de o me perdería o sería por una congestión alcohólica. Es decir, el espectro llegaría borracho. Probablemente sí. ¿Cómo sería un espectro borracho? Mira, yo tengo la teoría de que la mayoría de espectros son borrachos. Porque tú cuando eres borracho, ¿qué haces? Llegas tirando las cosas, llegas empujando las sillas, llegas empujando la mesa. ¿Y los espectros qué hacen? Te tiran los vasos, te empujan la mesa, te tiran las sillas. Pero ese es un poltergeist. Pero son espectros, ¿no? Bueno, y otra cosa que mencionas también y que ha sido como muy recurrente en los escritores que hemos tenido, incluso yo, Kouda, que ahorita se encuentra en los controles, que no está aquí con nosotros. Bueno, Kouda no tanto, él tiene como que otro estilo, pero siempre llegamos al tema de los amores fallidos. Un amor fallido, un amor que no se cumple, un amor que es tortuoso, ¿es un ingrediente necesario para un escritor?
Yo siento que no necesariamente, porque, por ejemplo, en mi caso personal, las primeras veces que llegué a escribir fue en la escuela. Sí, claro, como todos los adolescentes, yo creo que teníamos amores fallidos, pero no era como tal lo que me inspirara a escribir, o al menos no en ese momento. En ese momento realmente también lo que me llevó a escribir fueron algunas experiencias que tuve también incluso en la misma escuela. Y posteriormente, ya que fui puliendo un poquito toda mi manera de escribir, sí me llegué a inspirar en algunos amores fallidos, pero no considero que sea como 100% necesario tener amores fallidos para ser un escritor o para ser un buen escritor. Pero sí hay algunos que se basan casi 100% en los amores fallidos para escribir. Entre un texto romántico con un final feliz y un texto romántico con un final desolador, ¿cuál consideras tú que funcionaría mejor para llegar a los sentimientos de las personas? Para llegar a los sentimientos, yo creo que es más fácil un final trágico. Porque puede que a lo mejor incluso tú estés en una relación que tú digas, llevo 10 años y soy plenamente feliz, pero en tu pasado te llegaron a romper el corazón. Entonces, si quieres realmente llegarle a esa persona a los sentimientos que realmente lo hicieron sufrir, que realmente le hicieron sentir algo muy, muy doloroso, si lo haces con un texto de ese estilo, seguramente vas a hacer que sienta más que con un texto con un final feliz. Porque al final de cuentas, la persona feliz tiene ese sentimiento, no necesita que alguien se lo diga. ¿Tienes un final trágico que te gustaría escribir? Que hayas pensado, que hayas dicho, este final trágico me gusta para hacer un cuento, un poema, alguna minificción, algún texto para crearlo. De amores fallidos he escrito algunas cosas. Las he, digamos, no tal cual como pasaron, pero me he inspirado como un poquito en darle como un cierto contexto, alguna parte como un poquito distinto a lo que sucedieron. Pero sí me he inspirado en algunas de esas situaciones para escribir algunas cosas. No todo es basado en eso, pero sí he escrito algunas cosas. ¿La escritura es catártica? Un poco. ¿Por qué un poco? Digamos que también hubieran sido como cosas que me hubiera gustado pasar, ¿sabes? Digamos, cosas que a lo mejor no llegué a hacer, o cosas en las que a lo mejor llegué a fallar, cosas en las que a lo mejor yo reflexiono si hubiera hecho esto, si hubiera sido mejor así, que al final de cuentas en lo que he escrito todo termina como terminó, pues un amor fallido tal cual. Pero sí me describo mucho en lo que sí hice, mucho en lo que fallé o en lo que fallamos, y también trato de reflexionar sobre lo que se pudo hacer mejor o que de plano no se pudo hacer para salvar la situación. Y bueno, ahorita hablas de que tal y como acabó la historia, digamos, real, es como finalizan tus textos. Entonces, cuando hablamos de estos otros cuentos que están enfocados hacia lo terrorífico, hacia el suspenso, ¿cómo funciona ahí? Pues en esos casos me inspiro de dos cosas. Una, de cosas que me llegan a contar la gente que, oye, ¿qué crees que me pasó tal, que me espantaron, que pasó esto, que pasó aquello? O cosas que realmente me llegaron a suceder a mí, o que a lo mejor yo fui partícipe de cierta manera de esas situaciones. Como tal, nunca, digamos, he visto un fantasma, o he visto algún espectro, o he sentido alguna presencia, o me han movido las cosas, pero sí he como que se siente, digamos, una cierta intranquilidad al momento de que estás haciendo algunas cosas, al momento de que vives alguna experiencia, como que sientes que realmente existe algo ahí que tú no puedes explicar. ¿Le tienes temor a esas miradas? Bueno, cuando estás... A mí me ha pasado que cuando estoy solo siento como que una mirada penetrante en mi espalda. ¿Te causa temor eso o te causa inspiración? Me causa más inspiración que temor. Realmente, por ejemplo, lo que considero tal cual como miedo, no
no lo siento como tan arraigado por esas situaciones, lo siento más arraigado por a veces situaciones que te pueden pasar realmente como más tangibles, que como tal por esas cosas, porque o sea, yo desde niño veo películas de terror, leo cuentos de terror, de que decías de la mano peluda. Cuando era recuerdo que desde que era niño la escuchaba, o sea, todas las noches la escuchaba para dormir. Y ahorita todavía estoy acostumbrado a escuchar historias de terror para dormir. Entonces no me da miedo tal cual. ¿Cómo fue que llegaste a todo este mundo terrorífico? ¿Por qué te llama la atención? ¿Por qué te gusta convivir con todo este tipo de historias, anécdotas, incluso de eventos paranormales? Yo creo que fue a raíz de mi infancia. Cuando era niño recuerdo que sí, creo que como a todos nos daba miedo, bueno, la mayoría, ¿no? Nos daba miedo como las películas de terror, nos daban miedo los personajes de terror. Pero como poquito a poco fui como agarrándole valor para ver las películas, para leer las historias, para escuchar las historias. Fue como un poquito de ahí que me fue como interesando todo eso. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una película de Tim Burton que me daba miedo, o sea, y ya cuando la comencé a ver dije, no, o sea, la tengo que ver porque se me tiene que quitar el miedo de verla. O sea, se me tiene eso que no es tortura, no es como maltrato infantil desde tu propia persona. No lo considero maltrato infantil porque todavía en ese entonces no era ni consciente de lo que era maltrato infantil, así que no lo considero maltrato infantil. Además, a final de cuentas, yo creo que si no hubiera sido por eso, ahorita no escribiría ese tipo de cosas. Hablas de películas. Dice, esta de Tim Burton fue una de que te marcó. Pero, ¿qué otras has visto desde tu infancia que te hayan marcado? ¿De terror te refieres? Que me hayan marcado de terror creo que fue principalmente esa, no sé si sea terror o no, pero... ¿Cuál era? Es la de... en español, ¿cómo se llama? En inglés, The Nightmare Before Christmas. El extraño mundo de Jack. El mundo de Jack se llama esta. Pero es como un terror navideño, ¿no? Es como un terror navideño, pero por ejemplo, al inicio, los primeros minutos de la película, si los ve un niño se muere de miedo. Al inicio donde están cantando la canción y salen todos los monstruos y todos los fantasmas, si lo ve un niño se muere del miedo. ¿Consideras esa película un crossover entre la Navidad y el Halloween? Pues realmente la Navidad y Halloween están muy ligados porque casi que sí son con un mes y cachito de... un mes y medio de diferencia aproximadamente, casi 2 meses. Sí son algo realmente que yo considero como ligado, porque es primero como un festejo, una alusión a todo lo malo, entre comillas, a todo lo que ya no existe, a todo lo intangible, a, digamos, también algunas religiones que lo toman como algo fuerte ese día. Y es lo mismo con la Navidad, a final de cuentas, solo que rememora, digamos, cosas más felices, entre comillas. Aunque en Navidad hay muchos suicidios. Claro. Más que... Bueno, en Halloween hay sacrificios. En Halloween hay sacrificios. También es por estar liado, porque en Halloween hay sacrificios y en Navidad hay suicidios, ¿no? Todos se mueren los mismos, al final de cuentas. En Semana Santa también hay un muy, muy gran sacrificio que se hace ahí. Como que quedamos con esta imagen. Porque siempre terminamos con esta imagen en mente en este programa. Y luego nos terminan como que... Bueno, es otras cosas. Pasando estos temas, ¿qué otros temas tocas dentro de tu literatura? Aparte del terror y los amores fallidos, que ya hemos hablado un poquito de eso. Aparte del terror y los amores fallidos, también hago poesía como un poquito hacia los escritores, hacia lo que nos inspira, hacia lo que nos hace falta. Por ejemplo, hace algunos años escribí algún texto que fue inspirado en mí, pero fue en un momento en el que yo no veía como tanto hacia adelante, como que yo veía nada más para lo que estaba sucediendo en ese entonces y me valía madre como todo lo demás. Ok. Tengo entendido que también eres como seguidor amante de estos temas nostálgicos, tanto en la música que escuchas como en algunos textos que has llegado a escribir. Y
¿cómo consideras tú la nostalgia? ¿O por qué recurrir a ella como un elemento para poder crear? Yo creo que la escritura también se basa mucho en los sentimientos. Y yo creo que la nostalgia es algo que nos evoca muchos sentimientos, tanto felices como tristes, como de enojo, como de ira. Entonces, Que debe haber sido exactamente lo mismo, pero con otro título. Era casi lo mismo, pero con otro título. ¿Cuál fue tu experiencia con Juventud en Éxtasis en ese entonces? ¿Y qué le diría el Oscar de ahorita a ese Oscar más pequeño leyendo Juventud en Éxtasis? Mi experiencia no fue tan buena, no fue tan grata realmente, sí la recuerdo un poquito. Y recuerdo que no me gustó, porque yo en ese entonces sí leía otros libros, leía otros autores, leía novelas, leía poesía, leía cuentos. Entonces yo para ese entonces yo estaba como, digamos, no voy a decir súper letrado, pero sí ya tenía más conocimiento. Y lo que me diría en ese entonces es, si existiera el internet. O sea, bueno, si estuviera como más desarrollado el internet, le diría, lee un resumen en internet y cópialo tal cual a tu cuaderno. Bueno, pero ya están pidiendo las tareas impresas, digo. Bueno, ya ni siquiera impresas, ya están pidiendo que las subas directamente a las plataformas. A mi hermana le pedían, no, pues vas a hacer tal tarea y la vas a subir a la plataforma, y así como de, en mi tiempo me las pedían escritas en cuaderno, impresas en la prepa, ¿sabes? Bueno, no me hace sentir más joven a mí porque, bueno, al menos yo no llegué a ese extremo, llegué a los dictados todavía. Pero ahorita acabas de mencionar que cuando eras más joven ya estabas como que inmiscuido en todo esto de la poesía, de los cuentos. ¿Cómo nutren a Oscar o cómo llegan? Bueno, la primera pregunta es ¿cómo llegan estos cuentos y estos poemas y cómo lo nutren para crear la literatura que ahorita está creando? ¿Cómo llegan? Básicamente llegan desde que yo era muy niño. O sea, casi desde que aprendí a leer y a escribir. Llegan a mí por parte de mi familia, que me daban como pequeños libros, que me daban pequeños cuentos. Y lo que sí recuerdo es uno de los libros que más me marcó, que hasta ahorita no lo he terminado. No lo he terminado porque no lo he comprado, porque ahorita no lo tengo conmigo. Pero yo recuerdo que cuando era niño se me hacía porque es realmente una lectura pesada para un niño. Hasta incluso a veces yo creo que considero para un adolescente puede llegar hasta ser pesada por el tipo de historia que maneja, por el tipo de palabras que maneja. Es Moby Dick. O sea, imagínate un niño de 6 años intentando leer Moby Dick, no le va a entender a la mitad de... Yo no le entiendo. Entonces de ahí fue así como de... O sea, lo intento leer y no le entiendo. Voy a buscar qué es esta palabra, voy a buscar qué significa esto, voy a buscar qué es esto, voy a buscar como todas esas cosas. Y de ahí fue que como también empecé un poquito a conocer más y a leer otro tipo de cosas, como para intentar nutrirme un poquito. Y intentaba leerlo otra vez y todavía no lo entendía. Entonces yo decía, voy a leer más y me voy a nutrir más y voy a hacer esto y voy a hacer aquello para intentar entenderle. Ese libro, al final de cuentas, yo creo que en mi adolescencia se perdió, no recuerdo dónde habrá quedado. Pero yo creo que a raíz de eso fue que comencé yo a intentar leer más y intentar comprender más un poquito de todo eso. Y comencé a descubrir como mi gusto por la escritura, en la prepa. Porque nos dejaron una vez algún trabajo. Yo escribí un pequeño cuento, una obra de teatro creo, que tenía que durar como entre 5 o 10 minutos. Entonces la maestra me dijo, oye, pues lo hiciste muy bien, o sea, a lo mejor te falta pulir algunas cosas, pero lo estás haciendo, en general lo estás haciendo bien. ¿Por qué no intentas como pulir un poquito y escribir como otro tipo de cosas a ver si te funciona? Y realmente fue a través de eso que comencé ya a escribir como tal. Al principio escribía como pequeños cuentos así muy cortitos o que les faltaba como mucho pulirlos todavía muchísimo. Pero pues ahora sí que a raíz de eso fui como aprendiendo y fui mejorando y pues ahorita estoy aquí. Aquí compartiéndonos un poco de tu literatura. Y ahorita que me hablas de esta experiencia que tuviste cuando estabas en
en la preparatoria, viene a mi mente la pregunta sobre cómo transitaste de escribir, de leer, al teatro. De leer al teatro. O de escribir al teatro. Aquí viene una experiencia que viví en la prepa. Por reprobar materias me sacaron de la prepa. Okay. La realidad era muy desmadroso, es la palabra, en la prepa. Pero también fue a raíz de que en nuestro tercer semestre nos dirigían hacia una especialidad. Entonces, en la escuela en la que yo estaba, que no voy a decir el nombre de la vocacional. Ok. Que quiero mencionar que también me corrieron de esa vocacional. No quiero mencionar el nombre de la vocacional para no dejarlos mal. Pero hay dos cosas que no me gustaron. ¿Cuáles de esas dos cosas no te gustaron de que se encuentre por ahí? Fue que en el tercer semestre nos dirigían hacia nuestra especialidad. Entonces, en ese momento habían metido la especialidad de aeronáutica, que realmente a mí me interesaba, pero así súper cañón. Entonces yo quería esa especialidad, pero por diversas cosas de la vocacional, todos los dirigieron hacia donde se les dio su gana. Los que querían dibujo técnico los mandaron a aeronáutica. Los que querían aeronáutica los mandaron a dibujo técnico. Los que querían metalurgia los mandaron a máquina. Los que querían máquina los mandaron a dibujo asistido por computadora. O sea, fue todo como un relajo total, que fue realmente algo de una pésima administración. Porque estás de acuerdo que si es que te decían, es que los dirigimos por calificación y según acomodaron sus preferencias de carrera. A ver, si él no quiere aeronáutica y yo sí, porque a mí no me ponen aeronáutica y él sí. Porque les gusta estar la madre. Y bueno, antes de que nos sigas compartiendo un poquito de tu experiencia sobre cómo llegas al teatro, ¿qué te parece si nos compartes otro de los escritos que traes para que sigamos conociendo la literatura que tú estás creando y que estás desarrollando? Sí. Bueno, y creo que ahorita voy a leer, ya les comentaba ahorita, el de Decidir para superación personal, un poquito. Ok. Este se llama Dormir tarde. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste tarde por escribir poesía? Hace mucho, sin duda. Olvidé lo que era despertar cada mañana con un deseo nuevo por cumplir. Olvidé que cada día debía vivirlo como el último. Olvidé que cada persona a mi alrededor era igual de importante para el mundo que yo, y que también dependía de mí si una de esas personas era más importante que otra, que debía darles el lugar, que no todo era un yo, que no todos me soportaban. Olvidé cómo reír al lado de alguien, pero una risa realmente sincera. Dejé de creer que podía hacer todo lo que quisiera sin importarme nada. Olvidé que la gente me estimaba, que me quería, que me amaba. Olvidé lo que era ser feliz en realidad y comencé a creer que lo sabía y a imaginar que lo era. Todo comenzó a darme igual. Hace cuánto que no la miraba a los ojos y le contaba todo lo que pensaba acerca del universo, mi teoría del porqué del mundo, las veces que me caí de niño, las 1000 veces que me equivoqué y me daba pena admitirlo, mis travesuras, mis pecados, mis cosas buenas, mis malos chistes y los buenos, porque claro, hay de todo un poco. ¿Cuándo fue la última vez que dormí 2 horas por solo querer hablar contigo? Olvidé cuando dormía tarde por escribir poesía, pero hoy duermo tarde por escribir poesía. Bravo. Bastante triste, depresivo, sí, nostálgico.
Y antes de hablar de este texto, vamos a leer los comentarios que nos están dejando en Face. Tenemos a Luis Daniel que nos manda un... creo que lo conoces. Sí, sí la conozco. A Luis Daniel, a Diego Ruiz. Y un comentario bastante interesante que nos dejó Diego Iván Vilches. Okay, ya, sí. Está haciendo referencia a la creepypasta de los Rugrats. Okay. ¿Por qué? Está haciendo referencia porque ellos trabajan conmigo. Ok. Está haciendo referencia porque creo que nos comentaba el otro día que era una de las creepypastas más famosas y creo que de las mejor hechas, de lo que podría a lo mejor yo decir. Entonces básicamente está haciendo la referencia porque el otro día estamos hablando justamente de esa creepypasta. ¿Has escrito creepypastas? Y me da pena admitirlo, pero en alguna ocasión llegué a escribir una. ¿Por qué pena? Que se perdió entre el internet. Afortunadamente, no era muy buena. Era de mis principios de cuando comenzaba recién a escribir. Si está perdido, entonces está la posibilidad de ser encontrado. Está la posibilidad de ser encontrado. Si está en internet. ¿De qué trataba esta creepypasta que escribiste? Te digo, fue a mis inicios. Existe un, digamos, creepypasta, conjunto de creepypastas súper famoso, que es la Fundación SCP, que seguramente la mayoría del mundo que esté como inscrito un poquito en eso, los ha de conocer. Existía un pequeño, como digamos, jueguito de computadora que se basaba en eso, en uno de esos SCPs, en unas escaleras. El jueguito tú tenías que ir bajando las escaleras, bajando por muchísimo tiempo, y al final de cuentas cuando llegas al final te salía como un espectro y se acabó el juego. Entonces yo en aquel momento tenía una computadora, tenía una laptop viejísima de hace como 10 años de cuando la tenía. Intenté descargarlo y supongo que por mi computadora o no sé, se veía como todo distorsionado, se veía diferente a como se supone que tenía que verse. Ajá. Entonces de ahí me basé. O sea, fue una de esas veces que dice, es que me encontré un videojuego y estaba distorsionado. Y los todos estos tipos found footage, creo que se les conoce. Found footage son las películas. Ajá. Pero más o menos como del estilo. Y entonces me basé en eso porque dije, o sea, me pasó lo que les pasa a ellos, pero en la vida real, ¿sabes? Entonces me basé en eso para escribir la historia. Y ese lo llegué a subir a uno de los foros de internet que actualmente ya no existe. Entonces desconozco si tengo respaldo. Sé que existen algunas páginas como para viajar en el tiempo en las páginas y ver lo que existía antes, pero era un foro en el que la gente subía diario como 20 historias. Entonces es meterte y buscarlo y buscar la fecha en la que se publicó y buscar de qué temporada estuvo como entre los principales para poderlo encontrar. Entonces lo llegué a intentar en alguna ocasión, pero me rendí realmente. nunca lo pude encontrar. Conozco a alguien que estaría feliz de buscarlo únicamente para poder comentarlo. No diré que ahorita está en los controles, pero le encantaría comentar esta historia en un futuro. Pero siguiendo con las creepypastas, ¿los consideras literatura? Sí y no. Yo creo que el generalizarlos como tal, como literatura, no es correcto, porque he leído algunas cosas que son una cosa que un niño de 12 años se puso a recopilar, no sé, 20 videojuegos y escribió una sola cosa, juntando todos esos videojuegos en una amalgama mal hecha. Entonces no lo consideraría como tal literatura, pero hay algunos que están muy bien hechos, con sus errores y todo, como muchos textos que actualmente hay gente que publica libros y tienen esos mismos errores.
Sí, recién me encontré con un caso así, pero bueno. Entonces, hay algunos que sí se podrían considerar como literatura y hay otros que realmente no consideraría yo como literatura. ¿Tienes algún creepypasta favorito? Sí, fue uno de los primeros que escuché cuando comenzaban esos. El del experimento ruso del sueño. Ay, ese me encanta, ese es mi favorito también. O sea, yo creo que toda la gente lo conoce y realmente es uno muy bueno, es buenísimo. Sobre todo por diría por el final, aunque no es como el mejor final. Las como pequeñas frases que dice al final son como lo que le da el remate perfecto a la historia. Entonces, ese por ejemplo es uno de los que yo sí consideraría literatura. Casi una historia de terror. ¿Tú crees que sería algo bueno? Bueno, si existen compilaciones de cuentos, existen compilaciones de poesía, existen estas compilaciones recientes de poemojis que yo realmente todavía no termino de entender qué es lo que significan, no hago el intento. ¿Sería interesante hacer una compilación de creepypastas? Sí sería interesante, pero creepypastas que realmente valgan la pena. Que sí conozco muchísimas. Y que también hay que decir que el término creepypasta actualmente se considera toda historia de terror de internet, en pocas palabras. Entonces sí considero que sería interesante hacerlo. Y te digo, conozco realmente muchas buenísimas que realmente son literatura, que están súper bien estructuradas, súper bien escritas, con unos personajes que tienen incluso un desarrollo en las pocas páginas que a lo mejor llegues a abarcar, y realmente valdría mucho la pena el hacer eso. ¿Cuál recomendarías aparte de El experimento ruso del sueño? Aparte de esa, híjole, conozco una buenísima que no recuerdo el nombre. Desafortunadamente creo que solo la he llegado a escuchar un par de veces. Una historia buenísima, súper bien desarrollada, súper bien hecha. Pero una que sí recomiendo, que también es espectacular, que a mí me marcó, que me encanta, que incluso casi no me la sé de memoria, pero estás a nada de aprendértela. Estoy a nada de aprendérmela porque la escucho a cada rato. Es la historia de Jacobo Mori. ¿De qué va? La historia de Jacobo Mori trata de un hombre que vive en un pueblito pequeño. La historia está enfocada como desconozco como qué años, pero sí mínimo unos 40, 50 años sí debería de tener. Bueno, no de tener, sino de estar enfocado en la historia en esa época. Trata de un tipo que como que no se hallaba en el pueblo, como que necesitaba algo más. Entonces se va a viajar por el mundo y un día regresa, y cuando regresa tiene una pequeña tiza, que la tiza, cuando él dibuja cualquier cosa en cualquier superficie, las cosas cobran vida. Así sea una roca, así sea un muñequito, así sea un dragón, así sea un monstruo, cobran vida. Entonces él en su pequeño pueblito empieza a dar espectáculos en un teatro, empieza a pintar en todas las paredes lo que la gente le pide que él pinte, y a base de eso él se hace famoso en su pueblo, gana muchísimo dinero, pero a raíz de eso se empieza como a ser alcohólico, empieza a estar como con muchas mujeres. Entonces un día la gente en uno de sus shows les pide que se dibuje él mismo. Y entonces cuando se dibuja él mismo... Y no nos cuentes el final, porque conozco esa historia. Conozco esa historia, no recordaba el nombre hasta que ahorita empezaste a desarrollar la historia. Tiene un final impactante y es mejor que lo busquen. Sí. O igual lo estaremos subiendo en la página del sermón. Bueno, seguimos con todo esto. Hace rato nos interrumpí con esta parte del teatro. Ya no nos terminaste de contar cómo fue que llegaste al teatro. Bueno, el tema es que a raíz de eso, pues a mí realmente me dejó de interesar como tal la escuela. No me gustaba mi carrera, a pesar de que lo sabía, porque en la carrera que me tocó, las máquinas con sistemas automatizados, si no me recuerdo si no.
mi abuelo y mi papá se dedicaban a hacer ese tipo de cosas. Entonces les sabía todo. Los profes me preguntaban y yo decía, sí, esto se hace así, así. Cuando me tocaba como hacer algún experimento, no experimento, sino pruebas que nos ponían ellos, los hacía cosas que los otros tardaban 15, 20 minutos en hacer. Yo en 2 minutos ya la tenía hecha porque ya conocía perfectamente cómo se usaba todo eso, cómo se usaban las herramientas. Ya conocía las funciones del torno, del fresador, ya conocía el tornillo, ya conocía todo eso. En fin. Pasó que eran las únicas clases que me gustaban, las del taller. De ahí en fuera física, dibujo, química, nada de eso. No entraba ni en las clases. Entonces, obviamente por lo mismo reprobé muchísimas materias y no tuve como oportunidad de reponerme. Entonces salí de la prepa un tiempo y mi hermana estudiaba también la prepa en ese entonces. Estudiaba en otra institución. Y un día me dijo, oye, acompáñame porque estoy en un grupo de teatro y van a dar una clase de fin de semana porque nos vamos a presentar en un pequeño pueblo que está aquí por Toluca. Yo le dije, te acompaño. Digo, no tenía realmente nada que hacer. Entonces le dije, sí, te acompaño. Ahí conocí a mi maestro de teatro, Gibran, y conocí también a un grupo de personas increíbles que fueron, ahora sí que la base para que a mí me gustara el teatro. Marta, igual, si estás escuchando, te mando saludos. A raíz de eso también me dice Gibran, oye, ¿por qué no nos acompañas? Nos hace falta un actor, si es un papel que te metes 5 segundos y te sales de la escena, y luego al final tienes que hacer otro papel igual pequeño de 2 minutos y sales de escena. Y dije, ok, ¿por qué no? Y fue una obra infantil que llegamos a presentar en un pueblo, lamentablemente no recuerdo el nombre del pueblo, pero está casi cerca de llegar a Toluca. La gente nos recibió como si fuéramos celebridades, o sea, a la gente le encantaba nuestro trabajo. A pesar de que hicimos una obra infantil, toda la gente estaba fascinada por todo lo que hacíamos. Entonces, el hecho de ver eso, realmente es una cosa indescriptible. El ver la alegría de la gente, el que te aplaudan, el verlos felices, el verlos compartiendo lo que tú haces, es una cosa maravillosa. A raíz de eso le digo, Gibran me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres unirte a nuestro grupo? Y yo, claro, me encantaría estar en algunas obras con ustedes. Y a raíz de eso, inicio mi corta carrera en teatro. Sí me llegué a presentar en varios lugares. Los lugares que más recuerdo son el Teatro de la Unidad Cuauhtémoc, aquí en Naucalpan, un teatro enorme, muy padre. Fue el primer teatro como tal en el que me presenté. Me encantó la experiencia. Me llegué a presentar ahí 2 veces, si no me recuerdo. También para un concurso de la UNAM me llegué a presentar en el Teatro de la Fe Zacatlán, en el Javier Barros Sierra, si no me recuerdo el nombre. Un teatro que me quedé enamoradísimo de él. Una acústica espectacular, un escenario espectacular, la gente que nos iba a ver, los alumnos de ahí, o sea, una cosa realmente maravillosa. También me llegué a presentar en el Teatro de la Ciudadela, ese no recuerdo el nombre, ahí en la Ciudad de México. También me llegué a presentar ahí. Y pues de ahí en fuera algunos cuantos foros, en algún par de escuelas también me llegué a presentar. Y la verdad fue una etapa de mi vida en la que yo realmente descubrí que también se me daba muy bien el teatro. Y no tanto porque yo lo dijera, sino porque todos me decían, es que no inventes, o sea, se queda súper espectacular todo lo que haces. Tampoco llegué al nivel de un artista de los más reconocidos, pero casi, ¿no? Estuvimos a nada de tenerte como actor de teatro. Sí. Pues ya casi se nos está acabando el tiempo de este programa, una entrevista que se fue muy rápido, como todas las que estamos acostumbrados a realizar aquí. Y pues no sé si quieras mandarle saluditos a alguien que nos esté escuchando o que nos vaya a escuchar después en las retransmisiones que tendremos en la página. Sí,
Pues a mis amigos, compañeros del trabajo de Máximo Monti, gracias por escucharme. También a mi familia, especialmente a mi papá que cumplió años ayer. Muchas felicidades, papá. Ayer no pudo estar con nosotros porque andaba en Acapulco, pero andaba trabajando en Acapulco. Casualmente. Pero también muchas felicidades, papá. A todos mis amigos del colectivo, a todos mis conocidos, familiares, a todos les mando un saludo. Muchísimas gracias de verdad por compartir estos momentos, esta entrevista conmigo. De verdad, gracias. Y pues a mí me toca pasar a los comerciales y no me queda más que anunciarles qué es la programación que tenemos aquí en School Radio. Tenemos al Caballero Loco con Sombrero, Amplitud Hip Hop, The World Game, el Sermón de las 11, que somos precisamente nosotros y que estamos encantados de compartir siempre literatura sin censura, que estamos muy felices de aportarles esto. También tenemos Ritmos y Palabras, el Blues de las Cuatro Casas, Rock de Naucalpan y Paisajes Humanos. Pues consulten los horarios que están en la página oficial de School Radio, gh.com. Y pues no me queda más que decirles que nos buscan a nosotros como el Sermón de las 11 con nuestra página oficial, donde compartimos más contenido pecaminoso, esos textos que nadie quiere, que nadie les gusta, pero que nosotros se los recomendamos. Así nos encuentran. Yo soy Leodán Morales. Esto fue el Sermón de las 11, el confesionario, y nos vemos a la otra. Gracias, Oscar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y pues los estaré escuchando todos los miércoles, obviamente. Esperemos que así sea. Y saluditos al buen Kouda que está ahorita del otro lado en los controles, y a Gus que siempre nos está apoyando a hacer magia aquí. Y a los confesados anteriores, que vamos a tener sorpresitas con ellos. Muy pronto vamos a tener sorpresas con los confesados anteriores. Y pues, ahora sí, esto es todo y nos escuchamos el siguiente miércoles. El restaurante de la música, SchoolRadioGH.com, la radio que prende tus emociones. School Radio, la radio que prende tus emociones. Sermón de las 11. Soy Paulina Martínez, escritora y filósofa. No te olvides de escuchar el Sermón de las 11 por SchoolRadioGH.com. La radio que prende tus emociones. La radio que prende tus emociones. Hola, soy su amigo Juan Camino Grajera, escritor de Esperpentos. Les invito a escuchar el Sermón de las 11 por SchoolRadioGH.com. La radio que prende tus emociones. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. ¿Eres escritor y quieres asistir al confesionario para contarnos todos tus pecados literarios? Entonces ponte en contacto con el Sermón de las 11 para que la gente conozca tus pensamientos más diabólicos por SchoolRadioGH.com, la radio que enciende tus emociones. La radio que enciende tus emociones.